bendiga, querido amigo, que escucha con ustedes su programación Viva y Eficaz con Evelyn Peña. Viva y eficaz, sí, es la santa, poderosa palabra de Dios. Esta hora le invito a que te mantengas sintonizado para escuchar esta tu programación Viva y Eficaz, que es transmitida cada viernes, cada 2 veces al mes, cada otro viernes en el mes. Y te invito para que escuche esta programación Viva y Eficaz, una programación que de seguro bendecirá tu vida, porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Siempre poderosa, siempre en acción, siempre hará cosas grandes en la vida de aquellos que la creen y la ponen por obra. Te invito a que comparta con nosotros. Si tiene comentario, puede hacerlo en la página www.soulwinnerz.org y agradeceremos mucho escuchar de ti. soulwinnerz.org. Será de bendición. También puede comunicarte con nosotros y llamarnos al 855-91-CELA o 1-855-917-3524. Será de bendición. Será de gran alegría escuchar de usted, escuchar su comentario, y si necesita la oración, puede hacerlo con confianza, que estaremos orando por cualquiera que sea su necesidad. Estamos aquí para servirle en el amor de Jesucristo, compartiendo su palabra, sabiendo que la palabra de Dios nunca tornará vacía, sino que hará el propósito por el cual Dios la envía. Esta palabra es viva y eficaz, como declara el libro de Hebreo en capítulo 4, verso 12. Viva y eficaz es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No importa las dificultades, qué grandes sean los problemas que confrontemos, su palabra es suficiente, poderosa para hacer todas las cosas. Es grande, suficiente grande para que sobrepasa todo problema. Esta palabra es poderosa para aún crear lo que no existe. Esta palabra es fiel, y todo lo que ha dicho Jehová, Dios, en su palabra, en sus promesas, la cumplirá. Y si te queda en la sintonía y escucha esta hora de programación, Dios bendecirá tu vida. En esta hora, esa es mi oración en el nombre de Jesús. Padre, mira toda la audiencia, Señor, que escuchará viva y eficaz, Señor. Padre, tú conoces, Señor, los amigos que ya nos escuchan y los que hoy por primera vez escucharán. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú abras los corazones, Señor, y la mente, para que reciban tu palabra y tu palabra se hagan viva y eficaz en la vida de cada oyente en esta hora. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Te pido, oh Dios, Señor, que me use como tu instrumento, Señor. Que quite todo de mí, que sea todo de ti, para que tu nombre, oh Jesús, sea glorificado, para que tu vida sea manifiesta, Señor, a toda alma que necesita, para que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón, en cada alma, en cada circunstancia y en cada vida de cada oyente. En el nombre de Jesús, yo te doy la gracia. Amén. Aleluya. Así es, viva y eficaz es la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de 2 historias que están marcadas en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Hay un relato donde el profeta, 2 profetas, toman lugar en diferentes posiciones, situaciones en la vida de 2 viudas, ambas mujeres viudas, ambas mujeres sumergidas en una necesidad, ambas enfrente de un profeta, de un hombre que habla de parte de Dios, y ambas
rendida a su necesidad, pero que Dios llega a tiempo. Yo quiero decirte que si escucha la voz de Dios en medio de tu necesidad, Dios suplirá toda tu necesidad. El tema hoy es escuchando la voz de Dios en medio de tu necesidad. Así como estas dos mujeres viudas estaban en medio de su necesidad, abrumada por la circunstancia de la vida, por esa necesidad tan grande que en ese tiempo estaban pasando, pero ambas escucharon la voz de Dios. Aleluya. Lo que quiero decirte con escuchar es oír. Para mí, es oír con atención. Para mí, es obedecer, es poner por obra. Es escuchar y tomar con fe lo que escuchaste, la palabra de Dios, y accionarla. Escuchar es recibir, es tomar lo que se te da y ponerlo por obra, es obedecerlo, es accionarlo. Y en estos pasajes vamos a ver cómo estas dos viudas, ellas escuchan al profeta, el hombre de Dios, a quien Dios pone aquí en la tierra, porque Dios usa hombres y mujeres que le han creído a Él para ser instrumento en sus manos, para traer su palabra. Y hoy, si escucha con atención y toma la palabra de Dios, la palabra que Dios te da, la palabra que Dios declara por boca del profeta, tu vida será bendecida porque Dios suplirá tu necesidad. Muchas veces en medio de la necesidad nos turbamos, perdemos los sentidos. El dolor toma control de nuestras emociones. Y es como que nos enceguece, robándonos la visión, la aflicción, los problemas de la vida, las necesidades, vienen tan duras muchas veces que roban la fe. Cuando roban nuestra visión, quiere decir que roban nuestra fe. Roba el poder ver más allá de lo que hay, el poder ver más lejos, más allá de nuestras circunstancias, el poder ver a través de los ojos de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, conforme Hebreo capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es algo de lo que usted está cierto, convencido, es la convicción de lo que usted no ve. Entonces tenemos fe ¿en quién? En Dios. Es que en Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro proveedor. Pero los problemas, los dolores que a veces sufrimos, las circunstancias adversas que nos acechan en la vida, en este caminar, en un mundo caído donde estamos, nos golpean de tal manera que roban, que nos enceguecen y roban nuestra visión. Y nos sentimos como que caemos en un pozo, en un lugar o en un cuarto donde estamos, en una cárcel donde no vemos más allá de simplemente de lo que es nuestra necesidad y no encontramos ni vemos la salida. Y si roba la visión, los sentidos, roba también el oír. Y no escuchamos nada más que el problema, la misma situación, la misma necesidad, y se convierte que toma todo lugar de nuestro sentido, lo que sentimos, lo que gustamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, y eso nos abruma y nos roba la fuerza, nos roba la visión, nos roba el hablar la palabra de Dios, nos roba el aún expresarnos y poderlo hablar y desahogarnos, poderlo traer delante del hombre y de la mujer de Dios o venir delante de la presencia de Dios y pedir la oración. En estos pasajes vamos a aprender principios y vamos a aprender una tremenda lección que nos enseñan esta viuda y nos enseñan de que Dios es suficiente, poderoso y grande para suplir nuestra necesidad, pero también nos enseña que Dios vela y cuida de sus hijos. Y aunque estemos en medio de necesidades abrumantes, que Dios cuida del menesteroso, especialmente de la viuda. Dios cuida de los menos afortunados, del pobre, de las viudas. Dios provee para suplir sus necesidades y Dios usa un hombre de Dios para suplir la necesidad misma de él, pero a la misma vez para bendecir a otro que está en peor circunstancia. Dios es grande.
Aleluya, tomar su palabra y accionarla, ponerla por obra, porque hay bendición cuando tomamos la palabra de Dios para ponerla por obra, como Dios le hablaba al pueblo de Israel. Lo vemos en bastantes pasajes bíblicos, pero Deuteronomio 28:1 y Deuteronomio 15:5 muestra cómo Dios le dice: si escucha hoy mi voz, si escucha hoy mi voz, si tú escuchas y toma por obra esta palabra, si tú escuchas, quiere decir, si tú obedeces esta palabra que yo te doy hoy, si tú obedeces mi palabra, dice Jehová, mi ley, tú serás bendecido. Estas son las bendiciones. Y todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, al principio, te muestra las bendiciones que hay cuando escuchamos la voz de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios. Te reto hoy a escuchar la voz de Jehová tu Dios, como lo hicieron estas viudas, que vamos a mirar más adelante. También el libro de Josué, capítulo 1:7, Dios le dice: Josué, si tú guardas, si solo te pido, Josué, hay siempre un requerimiento que Dios pide de nosotros, y eso lo vamos a ver. Si tú te esfuerzas y eres valiente y guarda y ten cuidado, toma para hacer y guardar la ley, la palabra que te he dado, la palabra que se te ha sido dada por Moisés. Todo lo que tú hagas, donde quiera que vayas, prosperará, te irá bien. Y esas son las bendiciones que hay cuando escuchamos la voz de Dios. Quiere decir, cuando tomamos su palabra y la obedecemos. Hay grande bendición en obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Aunque venga la necesidad de grande, podemos tomar tiempo para escuchar atentamente y movernos en lo que oímos de parte de Dios. Tomar su palabra y accionarla, ponerla por obra. Eso es, si escucha hoy la voz de Dios. En medio de tu circunstancia, Jehová llenará tu necesidad. Jehová suplirá tu necesidad. Su palabra declara que Dios es el que suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿Cómo Dios suple las necesidades de sus hijos? En la necesidad de alimento, el profeta Elías escucha la voz de Dios y va a la dirección que Dios le da. Y allí, en esa dirección, la necesidad de esta viuda es suplida. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante. Y declara la palabra: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sereta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He aquí el profeta, en medio del hambre, de la necesidad que estaba sucediendo en este momento, en el tiempo en el pueblo de Israel, Dios le da orden, le da dirección. Él, el primero en oír y obedecer la voz de Dios, aquí su palabra, es el profeta. Y el profeta Elías aquí ha dado testimonio de que es hombre de Dios y sabe oír la voz de Dios y seguir dirección. Y él se levanta y va. Aunque aquella viuda estaba sumergida en su necesidad, Dios ya la había puesto como el instrumento que iba a suplir la necesidad del profeta, aunque ella creía que su vida había llegado a su final, que ella ya estaba lista para morir, se había dado por vencida. Así de grande era la necesidad que ella tenía delante de ella. Mientras él hace esto, se encuentra con una mujer viuda. El profeta salió en acción a la palabra de Dios. Esta viuda ya había perdido su fe, su esperanza, sus sentidos bajo el poder de la aflicción.
El problema del hambre, la necesidad de alimento que estaba en esta mujer ya había tomado control, poder, porque los problemas, las necesidades toman poder sobre la vida nuestra, nuestras mentes, nuestras emociones, cautivándonos, encerrándonos, privándonos, robándonos la fe, robándonos la fuerza. Esta mujer estaba rendida, resuelta a morir, porque ya no veía solución, no tenía esperanza. Ella estaba absorbida en su necesidad, era demasiado grande para ella. Y eso es lo que hacemos cuando dejamos que los problemas de la vida, las necesidades de la vida, tomen dominio y poder en nosotros. Vamos a leer más adelante el verso 9, el verso 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, a esta ciudad, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Mas esta mujer, que estaba ya absorbida, estaba envuelta en su necesidad, mas para Dios nada es demasiado grande. Y Dios, que es un Dios de compasión y cuida del menesteroso, vio a esta mujer en su necesidad, y no tan solo la vio en la necesidad, sino que tan solo la vio como el instrumento que él iba a usar para que bendijera la vida del profeta. Te digo, Dios ve tu necesidad, Él la sabe y proveerá para tu necesidad. Pero hay algo que se requiere. Es así, querido amigo que escucha. Hay algo que siempre Dios requiere de nosotros. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es suficiente poderoso para hacer todas las cosas. Porque la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, le pertenece a Él. Él lo creó, la creó y la firmó sobre los mares. Y Dios puede hacer todas las cosas, pero Él requiere de nosotros. Él nos dio un libre albedrío, hay una acción, una voluntad en nosotros que debe someterse. Aquí, y es que escucha su voz. ¿Qué quiere decir? Que tome la palabra que Dios te da y la siga. Siga su dirección. Se requiere escuchar, accionar. Aquí se requiere que tenga fe. Que la palabra que Dios te da hoy, la palabra que has escuchado quizá, que tiene guardada ahí, la palabra de Dios que vive eficaz, este libro, la Biblia, la santa palabra de Dios, es poderosa, que la reciba con fe. Que tenga fe, que crea a su voz, a su palabra, y la obedezca. Eso es lo que Dios requiere. Siempre hay un requisito. Dios espera una acción de fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Dios usa hombres y mujeres, sus siervos, sus profetas, que traen su palabra con revelación. Traen su palabra a nosotros. El escuchar, el tomar su palabra, su dirección en nosotros, es obedecer. En nosotros está. Si hoy la escuchamos, si hoy decidimos creer, tener fe en aquel que es dueño de todo el universo, que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. No importa el tamaño, lo grande de tu necesidad, Dios puede llenarla, suplirla, porque para Él nada es imposible, según Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27 también. Es como Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando él estaba frente a la tumba después que Lázaro había muerto. Y ella le dice: Señor, cuando Jesús dice, remuevan la piedra, ella le dice: Señor, pero ya han pasado 4 días y he de ya. Y Jesús le dice, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. No te he dicho, Marta, que si cree verá la gloria de Dios. Y te dice hoy,
No te he dicho, no has escuchado, querido amigo que escucha, amiga, que si crees a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que si tú crees a la palabra de Dios, tú mirarás la gloria de Dios. Dios llenará tu necesidad. Dios suplirá toda tu necesidad de conforme a sus riquezas en gloria. Jehová proveerá para ti porque Él es el proveedor. Y Él le dijo en Juan capítulo 11, verso 40, Marta, si crees, verá la gloria de Dios. Hoy nos dice, escucha mi voz, toma mi palabra, crees, obedécela, y todas nuestras necesidades serán suplidas. Te digo, querido amigo, querida amiga, que escucha, que así como Dios vio a esta mujer, a esta viuda, así Él te ve a ti también. Así Dios conoce tu necesidad, como también conoce tu estado de ánimo, como Él también sabe si tus fuerzas se han agotado. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras situaciones. Dios sabe hasta dónde podemos llegar, dónde estamos. Y Él encontró a esta viuda en medio de su necesidad cuando ella pensaba que no iba a poder más, que iba a morir. Vamos a leer más adelante y va a ver cómo ella dice, cómo ella declara, cómo ella expresa su condición, donde ya ella estaba, no sabiendo que Dios llegaría a su necesidad y ella también sería un instrumento, y que no tan solo Dios supliría para ella y su casa, pero Dios también la iba a usar como un instrumento para suplir la necesidad de aquel hombre de Dios, el profeta, que llegaba a su vida. Vamos a continuar leyendo. Número 1, hay un principio aquí que aprender. La mujer, el profeta la encontró recogiendo leña. La mujer estaba en acción. A pesar de que su estado emocional, a pesar de que su fe, ya no había fe, ella no miraba más allá, ella estaba haciendo algo, estaba trabajando, estaba produciendo, estaba en acción, estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó. Y cuando el profeta la llamó y le dijo que le diera un vaso de agua, ¿qué hizo esta señora? ¿Qué hizo esta mujer? No se rehusó. Ella había una disposición. Hay requisito, querido amigo, querida amiga que escucha. Hay requisito aún con Dios. Dios llega para llenar y suplir nuestra necesidad. Dios siempre va a ver aquel que está trabajando, aquel que está esforzándose, aquel que está haciendo algo. Porque Dios mismo dice en el libro de Proverbios que las manos diligentes prosperan, que el hombre que prospera, que la mano diligente, el que trabaja, estará delante de reyes. Que la mano diligente prospera. So, Dios bendice al que está trabajando, al que se esfuerza, al que está accionando. Aunque la fe de ella había menguado, había disminuido y ella no miraba salir en su situación, ella estaba recogiendo aún para lo último de su vida. Quiere decir que no paró de trabajar, no paró de hacer lo que es bueno, de trabajar, aunque ella creía que en sus fuerzas ya no habían, que su problema era tan grande que ya no habían solución y no había salida. Pero Dios llega porque Dios bendice a aquel que está trabajando, que se esfuerza, que es valiente, que acciona, que hace, que produce. Producir aún para rendida a su misma muerte, ahí llega Dios, porque ella está trabajando. Y vemos también su actitud. Cuando se le pide el vaso de agua, ella va a buscarlo, según la palabra relata. Y dice en el verso 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Querido amigo, otra vez vuelvo a decirlo, hay requisitos. Dios quiere gente dispuesta, gente que estén dispuesta a trabajar, gente trabajadora en su reino. Dios busca que nosotros tengamos una actitud que está dispuesta a trabajar, que es esforzada y valiente. Dios busca una actitud dispuesta a que cuando se nos pide algo haya un espíritu de servicio como el que hubo en Jesucristo. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir, ¿qué ejemplo nos dio a nosotros? Que debe haber una actitud de servicio, de servidumbre. Dios nos llama a servir, a ser fiel, a ser siervos fieles, como lo hizo Jesús, que nos dio ejemplo de servicio. Amén.
Yendo ella, esto mueve al profeta y la vuelve a llamar. Y ella responde, y él le dice, en el verso 11 estoy todavía, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La volvió a llamar y le dice, te pedí agua. En otra palabra, pero ahora te digo, tráeme también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué Dios usa, querido amigo? Dios usa nuestras manos. Manos que estén dispuestas al servicio del reino de los cielos. Manos que estén dispuestas a trabajar. Manos que sirvan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando ella pensaba que su situación llegó hasta el fin, que ella no tenía nada más que proveer, estaba trabajando, buscando leña aún para sus últimos días. No te rindas, no importa la situación que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Mientras esté en ti el hacer, el trabajar, el producir, el accionar, el moverte, que hazlo, muévete, trabaja, no te rinda, porque no sabe el día que Dios va a llegar y va a llenar tu necesidad, aun que tú llegues hasta el fondo y no encuentres salida, como estaba esta viuda. Esta mujer creía que ya ella no había salida para ella, que ella estaba en los últimos de su día y aún para morir, para comer y morir, estaba trabajando. Hay un principio, hay que trabajar, hay que hacer lo que está en nuestras manos hacer, hay que accionar. Si Dios te da la palabra, tómala y vive por ella, ponla por obra en acción. Amén, en el nombre de Jesús. Ella estaba lista, pero Dios que ve tu necesidad, Dios que nos conoce y llena la necesidad, que es un Dios de amor, Él llega ahí a tiempo para llenar esa necesidad. Elías le dijo en el verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Él le dice, ve y haz como tú has dicho. En otra palabra, sigue trabajando. Tu mano ha estado dispuesta para trabajar. Ve y hazlo. Haz tu trabajo. Hay principio, hay que trabajar. Segundo, hay que tener una disposición. Hay que ser dispuesto a servir a otro, a rendir servicio, a tener una actitud de servicio, a ver una acción, una disposición, un obrar, un hacer. No importa lo poquito que nosotros tengamos, ponerlo a la disposición, a las manos de Dios. Vemos que Él le dice, ve y haz como tú has dicho, pero primero tráeme a mí, traerme. Ve y hazlo para mí. ¿Qué quiere decir? Un principio que Jesús enseñó. Buscar primeramente, dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un orden de prioridad. Primero es Dios. Primero tiene que ser Dios en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que servir en su casa, en la iglesia, en la casa donde Dios te ha puesto. Hay que hacer el servicio de Dios. Hay que buscar en relación con Dios, en oración, en hacer la obra de Dios, en hablar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo, en ver al menesteroso, al necesitado, en servir, en orar y visitar a
los enfermos. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otra palabra, el mismo capítulo de Mateo, el verso 6, capítulo 6 declara: no te afanes, no esté en ti el preocuparse por qué es lo que vas a comer o qué vas a vestir. Esa no debe ser la preocupación del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Es la preocupación, nuestra prioridad tiene que ser buscar a Dios. Buscar a Dios y su justicia, lo que es bueno, lo que le agrada a Él, hacer lo que Él manda para su reino, y Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Declara Mateo 6, Él dice que si Él cubre, le da de comer a los pájaros y aún los lirios de los valles, las flores del campo que se visten con tanta belleza, ¿cuánto más Dios no cuidará de uno de nosotros, de sus hijos? Dios cuidará de nosotros, querido amigo. No importa lo grande, no importa lo difícil que es tu problema. Si buscas a Dios primero, si tú le rindes el señorío de tu vida a Dios, si tú le rindes la prioridad a Dios, Dios va a suplir tu necesidad. Pero hay principios, hay requisitos que Dios pide de nosotros, y es que estemos trabajando, haya una actitud, un espíritu trabajador, haya una actitud de servicio, que sirvamos, y Dios suplirá todas nuestras necesidades. Aleluya. De acuerdo a esta viuda, ella simplemente tenía algo pequeño, algo para ella delante de sus ojos era nada. No importa lo poquito que tú tengas, de acuerdo a tu medida. Las medidas del hombre, la medida nuestra, no son la de Dios. Dios no mira así. Y así como el libro de Isaías declara en el capítulo 55, el verso 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque como son tan altos los cielos de la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestro pensamiento. Así Dios no mide lo que tengamos, los talentos que hay, lo que Dios ha depositado dentro de ti, lo que tiene en tu casa. Es lo que declara aquí, esto que ella declaró, expresó lo que había en su corazón, lo que ella tenía, expresó la medida, aún su situación, su nivel de fe, su circunstancia. Y el profeta le dice: ve mujer, y como tú dispusiste a hacer, ve y hazlo, pero tráeme a mí primero. Reconoce a Dios en tu vida primero, que ha llegado hoy a tu vida. Reconócelo, mujer. Mira que hoy, aunque sea viuda, aunque tú creas que no tienes nada, ese puñado de harina que tú tienes en la tinaja, ese poco de aceite que tú tienes en la vasija, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a multiplicar. Tráelo al servicio de Dios, ponlo a los pies de Dios. Mira, bendice al hombre y a la mujer de Dios, escucha la palabra de Dios, sirve con amor, hazlo, pon tu mano, no cesen de trabajar, ponte al servicio, y Dios va a bendecir lo que tú tienes. Y Dios encuentra la necesidad de esta mujer en la medida que ella ve conforme a sus ojos, conforme a su nivel de fe. Ella cree que no tiene nada, que es muy poco lo que tiene, pero lo poco que tú tienes, yo te declaro en esta hora que Dios lo puede usar, y Dios lo puede multiplicar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede usar en manera grande. Y ve aquí, el profeta puede ver que esta mujer tiene temor de esta palabra que está recibiendo, porque el problema que ella estaba, en el hambre, en la circunstancia que ella estaba viviendo en esa hora, ella no miraba salida, ella no veía solución, el problema ya la había absorbido su sentido, pero ella está escuchando al hombre de Dios, al profeta, y él reconoce que ya el temor, porque cuando los problemas toman nuestro sentido, temor entra a nuestra vida, pero él reconoce que al temor, y le dice: no tengas temor, mujer, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta era la necesidad que había en ese tiempo, en esta ciudad. No había llovido como el profeta había orado, declarado, y había hambre. Pero yo te quiero decir que aún hayan escasez en tu vida de lluvia, lo que hay, lo poco que en ti hay, si tú los pones a la disposición de Dios, si tú lo traes a los pies de Dios y tú no te detienes de servir, el temor del temor a morir, el temor a que lo que tú tienes es muy poco, el temor de muerte, de que tu vida llegó al final porque no hay solución ni salida, Dios lo va a tomar. Déjame decirte que lo que tú tienes, eso que tú sabes hacer, esa voluntad en tu corazón o esa pasión para servir, ese talento que Dios te dio, Dios todo lo que creó es bueno y tú no estás en este mundo por casualidad y Dios te creó y en ti hay capacidad, en ti hay talentos y hay dones, porque Dios a todo ser humano, Dios nos ha dado capacidad. Mira a ver bien, examina tu vida y aunque tú quizás lo mires poquito como nada, como esta viuda, esa harina y ese aceite es suficiente para Dios usarlo y llenar tu necesidad. Oh, ponlo a la disposición del reino de Dios, a los pies de Dios, aleluya. Sirve al reino de Dios, al profeta, y Dios, seguramente Dios llenará tu necesidad. Si escucha hoy la voz de Dios en medio de tu necesidad, Dios la suplirá, aleluya. Te digo, querido amigo, amiga que escucha, hermano, que es así como Dios vio a esta mujer viuda, así Él te ve. Él conoce tu necesidad como también conoce tu estado. Tu necesidad se ha convertido en un problema demasiado grande para ti. Si te has rendido, hoy esta palabra es para ti. Escucha, aleluya, la palabra de Jehová. Recuerda este pasaje, la ley de Jehová, la palabra de Dios, si la ponemos por obra, será de bendición, nos hará prosperar, como le dijo a Josué, nos bendecirá, porque Dios suplirá tu necesidad si crees su palabra, aleluya. Dios llenará, Dios llegará, porque Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Como dice el libro de Isaías, te dije, los caminos de Dios son más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento. Dios nos sorprende todos los días. Dios es grande en poder y en misericordia. Nosotros en nuestras necesidades y problemas vemos imposibilidades, mas Dios la cambia a posibilidades. Nosotros, el hombre, en nuestras limitaciones vemos imposibilidades, mas Dios la cambia. Esas imposibilidades, esos obstáculos, esos problemas, esa necesidad, Dios lo torna posibilidades para que nosotros seamos bendecidos. Dios lo torna bendición. Aleluya. Lo que el enemigo tira, los problemas que nos acechan, que nos persiguen, que nos confrontan día a día, Dios lo sabe cambiar para bendición. Esta mujer expresa sus limitaciones, su condición que revela su estado, que no ve posibilidades ni salida, mas Dios toma esta imposibilidad, este problema, para mostrarse a ella y suplir su necesidad. Y te digo en el nombre de Jesús que eso es lo que Dios hace hoy para ti y es lo que Dios hará para tu vida. Aleluya, si obedeces, si escuchas su voz, si le das a Dios lo que Él requiere, lo poquito que tú tienes, como hizo esta viuda. Si el Señor toma lo poquito que ella tiene, toma su trabajo, Él lo tomó, que Él llenará, Él tomó el temor que había en ella, Él tomó lo poco que ella podía darle, de acuerdo a ella.
No tenga temor, te digo, no tenga temor. Atrévete a creerle a Dios. Ponlo en las manos de Dios. Tráelo a la casa. Lo poco que tenga, ríndelo al servicio de Dios. Dios ve el trabajo. Dios ve al que trabaja. Dame, hazme a mí primero, le dijo el profeta. Hay que servir, querido amigo. Hay que darle a Dios la prioridad, lo primero en todo. El verso 14, la palabra de Dios siempre nos bendecirá, nos afirmará. Y eso fue lo que hizo. Le dijo, la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Si tú rinde a Dios, si tú dispones a Dios lo que tiene, Dios lo bendecirá. Dios aumentará, bendecirá, multiplicará lo que a sus pies traemos. Si obedecemos su voz, su palabra, servimos a su obra, su reino, los profetas, los hombres y mujeres de Dios, nuestros pastores, dando a Dios prioridad, dándole lo que le pertenece, buscando su reino, su voluntad, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios, querido amigo que escucha, suplirá tu necesidad. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dios es grande. Yo confío en que te atrevas a creer esta palabra que hoy tú escuchas. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 7. Vamos a ver estos versos, cómo recita otra historia de una mujer y una mujer viuda en necesidades parecidas o en la misma necesidad. Están en necesidad. Aquella mujer viuda estaba en necesidad de alimento. Estaba rendida, pero Dios llegó a tiempo. Y ella tomó la palabra de Dios y la accionó. Y Dios la afirmó diciéndole, ve sin temor porque te bendeciré. Lo poco que tú tienes y lo pone a las manos de Dios, lo trae, Dios lo va a bendecir. Es poco delante de tus ojos, pero Dios no mide ni ve así. Dios lo usará en gran manera, lo que traemos a sus pies. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, otra mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, ella era mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un profeta de Dios, el que había sido el sucesor de Elías. En la otra historia miramos a una mujer viuda que sirve al profeta de Dios, Elías. Y aquí la diferencia es que esta mujer reconoce que Eliseo es el profeta, el hombre de Dios que está en este lugar, y ella como esposa de un profeta viene donde él. ¿A qué? Ella viene a pedir ayuda. Ella viene reconociendo que en Dios está su solución, que Dios usa a los hombres como instrumento. Ella viene a decir, quizás yo no tengo fuerza, yo no tengo salida. Esta es mi situación, mira lo que me está abrumando, la presión, el problema que tengo, la necesidad que se ha convertido ahora en mi vida y yo no tengo a mi esposo. Pero yo reconozco que Dios es Dios sobre nuestra vida, que mi esposo le ha servido con temor, que tú eres hombre de Dios, que puede interceder por mí y en otra palabra es reconociendo a Dios. Ella está reconociendo que en Dios está su solución. Y como la palabra de Dios declara en Mateo 7, que pedir y recibiré y buscar y hallaré, llamar y os se os abrirá. Ay, si pide, el que pide, recibe, dice Mateo capítulo 7, el que busca, halla, y el que llama, se le responde, se le abrirán las puertas. Y esta es la diferencia. Esta mujer reconoce y viene a buscar. La otra viuda que está con el profeta Elías se había rendido. Estaba trabajando para sus últimos días. No dejó de accionar, de trabajar, pero no veía salida. Esta mujer, mujer de los hijos de los profetas, sí reconoce a Dios y sí sabe que si pide, ella va a recibir y que Dios oye a los hijos
de Él, a los profetas, a los hombres que Dios pone, que hay poder en la oración, en pedir, en interceder. No hay nada de malo, querido amigo que escucha. Es un principio, también puedo ver aquí. Es lo que yo entiendo. Que si pide, que crees en la oración, no hay nada en pedir, en reconocer tu circunstancia, tu situación y pedir la oración, pedir que oren por ti, pedir que intercedan por ti, porque hay poder. Aquí vemos que ella se acerca al hombre de Dios, reconociendo a Dios y reconociendo al profeta de Dios para que haga algo por ella y reconociendo aquí que Dios es fiel. Y quienes le sirven en temor, Dios se va a acordar de ellos. Dios mira a los hijos, sus hijos, quienes andan en temor delante de Dios y le sirven, Dios le bendice, o sea, hay recompensa. Y lo miramos, voy a seguir leyendo, dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En otra palabra, tú sabes que mi esposo anduvo delante de Dios. El que le sirve a Dios en temor, el que hace lo bueno delante de Dios, el que le sirve en rectitud, el que vive separado para Dios en santidad. Hay recompensa. ¿Cómo va a ser? Que voy a ser abrumada, que mis hijos van a ser siervos, esclavos. No. Cuando le servimos a un Dios tan grande, a un Dios que cuida y vela de sus hijos que andan delante de Él, es lo que esta mujer puede decir, yo parafaseándolo a mi entender, que te puedo decir a ti, querido amigo, y así es que obra Dios. Dios es fiel a los que andan en temor delante de Él. Y Él suplirá nuestras necesidades. La diferencia de estas 2 viudas, de esta mujer aquí con Eliseo, es que ella reconoce que en Dios hay bendición, que en Dios está su respuesta, que Dios puede suplir, llenar, sanar, resolver su problema, su situación, que Dios no la dejará. Ella trae a su causa, como aquella mujer expuso su causa, lo que tenía, lo que había, lo que ella podía ver delante de sus ojos. Esta mujer también hace lo mismo. Las 2 expresan su necesidad. Querido amigo, quiere decir que podemos expresar nuestra necesidad al hombre de Dios, a Dios. Podemos orar, venir delante de Dios. Hay poder en la oración, en el que pide. El que pide va a recibir, el que busca va a hallar y el que llama se le va a responder. Porque palabra de Dios, aleluya, según Mateo 7. El verso 2 continúa así, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Otra vez, ¿qué tienes? ¿Qué posee? ¿Qué talentos hay? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? ¿Qué tú tienes para ofrecer? ¿Qué tú tienes para traer delante de tu Dios? Y ella le dice en el verso 2, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí está el contraste. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella, como aquella otra viuda, hay un contraste, las 2, lo que tienen lo ven como nada, como poco. Pero aquí vengo a decirte que lo poco delante de Dios, a los pies de Dios, Dios lo convierte en mucho, en grandeza. Que Dios no mide como nosotros medimos, que Dios no ve como nosotros vemos, que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y que los caminos de Dios son más grandes que nuestro camino. Esta mujer tiene una fe viva y la pone en acción cuando va delante del hombre de Dios, para que ore a Dios, para que interceda por ella, para que haga algo por su situación. Su fe se movió, su fe se accionó cuando ella expuso su situación. Y ella va
como lo que dice Mateo, pedir, a pedir, y ella va a encontrar. Hay un principio, podemos expresar, podemos pedir. Ella reconoce al hombre de Dios, reconoce su condición y la expresa, sabe que se puede interceder por ella y su situación. Y aunque como aquella mujer, ella cree que es muy poco lo que tiene, que es muy poquito, Dios lo convierte en mucho. En esta mujer había una vasija de aceite, había un lugar en su vida donde había unción, donde Dios se había encontrado con ella. En esta mujer había tiempo de oración. En esta mujer había presencia de Dios. En esta mujer había, aleluya, fe para reconocer que Dios era sobre su vida. En esta mujer había milagro, había visto a Dios obrar. Es lo que te puedo decir, que puedo interpretar, sino una vasija de aceite, el lugar donde Dios, tengo, aleluya, lo que representa que Dios se ha movido en mi vida. Tengo la fe de que la unción de Dios estuvo en mí, de que la presencia de Dios ha estado conmigo, de que Dios ha suplido mi necesidad. Tengo un testimonio que dar. Y la otra viuda, tengo harina, tengo palabra, hay pan dentro de mí, hay palabra de Jehová que he atesorado y hay, aleluya, todavía hay presencia de Dios, todavía hay unción de Dios sobre mi vida. No menosprecie lo que tienes en tus manos, en tu casa. No menosprecie, no lo ponga por poco, no lo estime por poco lo que Dios te ha dado, lo que está delante de ti. No lo midas a esa dimensión, sino tráelo a la presencia de Dios. Reconoce a Dios y Dios va a llenar tu necesidad. En medio de tu necesidad, si lo que se ha quedado es simplemente el recuerdo de la presencia de Dios, de la unción de Dios, si lo que tienes es una palabra pequeña, un poquito de harina, como ella dijo, un poco de alimento, un poco de aceite, todavía hay presencia y unción de Dios en tu vida. Dios va a llenar tu necesidad, Dios va a suplir tu necesidad. Si escucha hoy su voz en medio de tu necesidad, Dios se va a manifestar como lo hizo en la vida de estas mujeres. Ambas viudas, ambas en medio de una situación de necesidad, de problema, rodeada de problemas, pero que Dios la escuchó, que Dios la vio y ella escucharon la voz de Dios. Vamos a continuar leyendo el verso 13 y dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No poca. Mira lo que haré contigo, con esa vasija que tú tienes. Si tú eres esa vasija donde estuvo la presencia de Dios, donde estuvo, si tú tienes todavía ahí lo poco que tú llamas que te queda dentro de ti, o que tú tienes para ofrecerle a Dios, oh, Dios lo va a bendecir. No pocas, muchas toma prestada, porque Dios va a bendecir tu vida. Entra luego y enciérrate, le dice, tú y tus hijos. La bendición que Dios tiene para ti, querido amigo, querida amiga, hermano en Cristo. Oh, la bendición que Dios tiene para ti y tus hijos. Es para toda tu casa, es para tu familia. Aquí hay contraste. Ambas viudas, ambas con hijos, aleluya, ambas en necesidad, ambas abrumada por los problemas y las circunstancias de la vida, ambas creyendo que lo que hay en su mano, que lo poquito que lo que le queda es poco, es muy poquito, y tan poquito que lo ven como nada, pero Dios lo poco que nosotros traemos a Él, que lo vemos como nada, Dios lo sabe bendecir, lo sabe multiplicar, Dios sabe proveer, Dios sabe
sabe llegar a nuestra necesidad. Aleluya. Dios sabe llegar a nuestra necesidad. No tenga temor y ofrécele a Dios lo que tiene. Exprésalo, amigo, hoy levántate. Hermana, levántate. Mujer de Dios, mujer que ha perdido tu fuerza, mujer que te siente agobiada, mujer que te siente cansada, hombre de Dios que te siente cansado, que cree que no hay solución para tu problema, que cree que no tiene nada que darle a Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús, ven delante de Dios y ora, clama, busca ayuda, busca al hombre, la mujer de Dios, expresa tu situación y Dios, aleluya, llenará tu necesidad. Dios suplirá todas tus necesidades conforme a tu riqueza, a sus riquezas en gloria, como declara el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses. Dios es suficiente poderoso para hacer todas las cosas. Aleluya, en el verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose, ella y sus hijos. ¿Qué dice aquí? Y se fue la mujer. Se fue la mujer quiere decir, ella creyó lo que el profeta le dijo. Ella puso por acción la palabra de Dios. Toma esta palabra y ponla por acción. Sacude todo lo que esté sucediendo a tu alrededor y cree que Dios te ve y Dios va a escuchar tu oración. Cree que Dios escucha tus oraciones. Cree que Dios tiene el dominio y el control de toda tu situación, tus problemas y tus necesidades, y dale a Dios la prioridad. Llega a su casa, búscale en oración, acércate y sírvele, haz lo que es correcto conforme al reino de los cielos, lo que Él pide y requiere de ti, ríndelo a Él. Pon por obra tu fe de que le crees a Dios. Esta mujer se fue, accionó, cerró la puerta, se entró allí en secreto, ella y sus hijos. Vamos a orar, vamos a tomar esta vasija, aquí este lugar donde la unción y la presencia de Dios se ha movido sobre nuestra vida para que Dios se mueva. Se entró en su lugar en secreto y empezó a orar, entró allí en la presencia de Dios, aleluya, y dice el verso 6, aleluya, nos dice el verso, encerrándose sus hijos y ellos le traían, trabajó juntamente con sus hijos, se entró en oración con sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Querido amigo, aleluya, esta palabra es suficiente, poderosa. Aquí hay revelación de parte de Dios. Toma, aleluya, ese lugar donde tú acostumbrabas a orar. Llega a un lugar donde esté la presencia de Dios. Llega con tu familia, con tus hijos. Vuelve al lugar de la oración. Créele a Dios, porque habrá aceite, habrá unción, habrá presencia de Dios que llenarán toda tu vida. Dios te mostrará lo que tiene que hacer. Dios te dará dirección en su presencia. Dios va a suplir tus necesidades. Dios va a tomar control de los problemas que tú tienes. Porque Él te dará la sabiduría. Él te dará la solución. Él te dará la salida. Porque en Dios es que está la salida de nuestra vida. En Dios es que está nuestra provisión. En Dios es que está nuestra bendición. ¿Qué dice? Aleluya. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo cuanto necesitamos, Dios sabe de qué tenemos necesidad, será añadido a nuestra vida cuando le demos la prioridad, cuando le demos la prioridad a Dios en buscar su reino, en tomar esta su palabra que Él da y ponerla por obra y obedecerla. Si escucha hoy la voz de Dios,
en tu necesidad, Dios la suplirá. Aleluya. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que sea viva y eficaz y penetre dentro de tu corazón y llene toda tu vida. Escucha hoy la voz de Dios en medio de tu situación y tu situación será prosperada, será bendecida, será transformada, será cambiada, porque así obra Dios para aquellos que le buscan y le temen. Amén. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Si hoy por primera vez ha escuchado esta palabra, ha escuchado de Jesús y quiere darle la oportunidad a Dios de que entre a tu corazón, repite conmigo: Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Hoy rindo mi corazón a ti. Creo que Jesucristo es el Salvador, quien murió por mí y en quien yo tengo vida. Toma el señorío de mi corazón y de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así será añadido a la familia de Cristo. Sé bendecido.